Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Hoy, como siempre, y en cada edición tenemos un gran invitado de muy alto calibre. En esta ocasión tenemos a Lisandro Bril, quien es economista de profesión, pero hoy en día es Managing Partner de Oikos Venture Capital, quien, les platico un poquito, es pionero en Latinoamérica como gestor de fondos de capital de riesgo desde los años 90. Tiene una historia tremenda respecto al ecosistema de innovación y desarrollo de tecnología y empresas en Latinoamérica desde Argentina. Y así con esto comenzamos el día de hoy. Así que bienvenidos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast, pero no sin antes dar la bienvenida también a Karina Rassi, quien es mi co-host, y a quien también le doy la bienvenida. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos a este gran episodio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Karina, por la invitación y Alejandro por llevar adelante este proyecto. Muchas gracias y muchas gracias, Lisandro, por tu tiempo. Creo que va a ser uno de los podcasts más importantes que vamos a hacer, así que presten atención y escúchenlo hasta el final. Encantado. No, hombre, al contrario, Lisandro, para nosotros es un placer tener a alguien como tú de este nivel de categoría de inversionista, de emprendedor, de mentor y sobre todo pionero en el ecosistema. Sé que fuiste de los pioneros de la creación de Endeavor, una de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica y del mundo, quien desde Argentina creaste este primer Endeavor y también lo conocemos en México y otros países. Sin embargo, me gustaría iniciar esta plática contigo preguntándote: ¿quién es Lisandro Bril? ¿De dónde viene? ¿Y cómo arrancaste en este fantástico mundo de la innovación, la tecnología, las startups y el venture capital? Bien. Bueno, como tú dices, yo estudié economía en la Argentina y luego me fui a hacer un posgrado en Harvard. Me hice un programa entre la escuela de gobierno y la escuela de negocios, muy orientado al desarrollo de políticas que estimularan la inversión en la innovación. En aquel entonces, estoy hablando de principios de los 80, ¿no? Y bueno, y luego volví a Argentina en los 80, sí, y había empezado un gobierno democrático, el presidente Alfonsín, y yo, que era muy joven en ese momento, tenía 32 años, fui convocado a ser secretario de Comercio Exterior de la Nación de Argentina. Para mí era un sueño increíble. Y estuve 3 años en el gobierno y todo mi propósito era estimular el desarrollo de innovación para insertar a Argentina en el mundo competitivamente en cuestiones de innovación y tecnología, que en ese momento era software. Estábamos hablando los 80, principios, estábamos hablando de software, ¿no? Y entonces estuve 3 años en esa función de gobierno y luego de 3 años advertí que nunca la banca comercial, los bancos, iban a invertirle a una compañía de software, o ni siquiera prestarle dinero a una compañía de software. Y mucho menos si era nueva, porque hasta por disposiciones del Banco Central y regulación internacional de los bancos centrales, si no tienes tantos años de balance y demás, no eres sujeto de crédito. Y entonces ahí dije, ¿cómo se arregla esto? Estoy hablando del año 1989, 90. Y entonces me acordé una experiencia que yo había tenido cuando estaba en Harvard, que era que 2 años antes de mi curso, ¿no?, en el Business School, un señor que quería tener más tiempo para hacer las cuentas el impacto en el balance sheet, en el balance de una compañía, de una decisión de estrategia que se había tomado en la compañía, para tener más tiempo le había pedido a un amigo de él del MIT si le hacía un programita para hacer esas cuentas, que tuvieran la posibilidad de poder simular qué pasaba con el balance de la compañía, ¿no? Estoy hablando del año 1980. Y claro,
había inventado la planilla electrónica. No existía planilla electrónica, puso ese disquete del programista del MIT en un Apple II 64K y podía correr las simulaciones de los balances más rápido que todos sus compañeros. Tardaba 2 horas en hacerse toda la preparación de un caso cuando estabas en la universidad. Con esto, él a la mitad del tiempo ya lo tenía todo hecho. Y lo notable es que cuando se fue de la universidad, le dieron creo que $1 millón para crear una empresa. Activo de la empresa, máster. Balance no había. Unos slides, una filmina de lo que iba a hacer. Y le dieron $1 millón a cambio de acciones de la compañía para poder desarrollar lo que en ese momento fue VisiCalc. VisiCalc fue la primera planilla electrónica, luego vino Multiplan, luego vino una revolución total que se llamaba Lotus 1, 2, 3, que apretabas un botón y te hacía el gráfico, y hoy todo es Excel. Dije, qué interesante esto, qué locura americana, ¿no? Y del otro lado del río, Harvard era y es muy fuerte en el desarrollo de patentes vinculadas a biología, y en ese momento se empezaba con el tema del genoma humano. Estoy hablando de nuevo del año 1989, antes, 85, 84. Y se mataban discutiendo de quién era la propiedad de una patente, de algo que tenía que ver con el genoma. Yo no sabía de qué se hablaba. Y cuando se ponían de acuerdo, que 1/3 de la propiedad de la patente era del inventor, 1/3 del laboratorio donde trabajaba el inventor, y 1/3 del endowment de la universidad que había financiado al laboratorio del inventor, de nuevo, $1 millón, $2 millones para hacer, no me acuerdo qué cuestión del genoma humano. Y yo dije, qué cosa de loco. Activo de la empresa, PhD patente, balance no hay, vamos a hacer tal cosa. Y a eso lo llamaban ellos Venture Capital. Entonces, cuando regresé a Argentina, y ahora estoy hablando de 1990, yo dije, bueno, en realidad para hacer lo que yo quiero hacer, hay que hacer no desde el gobierno lo que estaba haciendo yo, sino que hay que crear la industria del venture capital en América Latina. Esa fue mi vocación. Y bueno, y empecé entonces a principios de los 90 con esta historia. Nadie entendía. El primer seminario sobre venture capital lo hicimos en Argentina en 1991, 92, éramos 10, nada. Y allá por el año 97 aparecieron 2 americanos que venían de Yale y de Harvard, una tal Linda Rottenberg y un tal Peter Kellner, que eran los 2 fundadores de una idea que llamaban Endeavor, que era promover a emprendedores en países emergentes en cuestiones de tecnología con este tema del venture capital. Yo me acuerdo que íbamos con Peter Kellner a ver en ese momento a un emprendedor. En ese momento uno llegaba a la oficina y había oficina, secretaria, recepcionista. Entonces uno llegaba y le explicaba a la recepcionista que queríamos ver al emprendedor porque veníamos con una idea de hacer venture capital con el emprendedor. Estoy hablando del año 97. Y la señorita no entendía mucho de lo que estábamos hablando. Entonces lo llamó al emprendedor y dijo, bueno, acá hay 2 jóvenes que son muy simpáticos, están con una mochila, un backpacking, zapatillas, jeans. Dicen que hacen venture capital. Creo que venture capital es turismo aventura en la Patagonia. Esa era la idea que había sobre lo que era venture capital en América Latina en el año 1997. Así que empezamos. Yo tenía mi PowerPoint, que ya tenía años de viejo. Gracias al efecto tequila tuve que demorar 2 o 3 años el proyecto, porque cuando salió el tequila de México en el año 94-95, durante 2 o 3 años no se podía hablar de nada de inversiones de América Latina. Y el primer fondo entonces de Venture Capital de tecnología de América Latina fue el fondo de Hicks Muse, Data First, un grupo de Texas, que invertimos en toda América Latina, y de ahí salió Mercado Libre, Despegar, Neoris. Bueno, Neoris es interesante porque yo había sido inversor ángel en Neoris, en Amtec, una compañía argentina, y un día viene un señor, Lorenzo Zambrano, conocido tuyo, de Monterrey, de una empresa de cementos, ¿sí? Cemex, y dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a fusionar Amtec, que es lo que hay en Argentina y Brasil,
con Semtech, que era la empresa de tecnología que tenía Cemex en México, y con eso se creó Neoris, una compañía que bueno, ahora factura 300, 400 millones de dólares, y de hecho el CEO sigue siendo el argentino fundador de Amtech. Pero bueno, así empezó el tema del venture capital en América Latina, y te diría que 25 años después hubo un primer ciclo que era todo lo que hablábamos de clonar modelos de negocios del Silicon Valley, y luego en los últimos, entre el 2000, después de la crisis de Internet de los 2001, 2002, 2003, recién en el 2005, 2006 pude empezar de nuevo con un nuevo ciclo, y ahí el fondo era la family office de una señora, Ana Patricia Botín, que tenía un fondo en México llamado Pimex y quería hacer un fondo en Argentina parecido, llamamos Pimar, y de esa era surgió ya no el concepto de clonar, sino el concepto de innovar. De innovar, en este caso, la tesis de inversión era capital semilla y series A de inversión. Cuando digo capital semilla, estamos hablando de entre 100 y 500 mil dólares de inversión, y cuando digo capital serie A, estamos hablando de 1 a 3 millones de dólares de inversión. Ese era el número en América Latina, para hacer innovación desde Argentina con proyección regional y global. Y de ahí salieron compañías de videojuegos como Sandbox, compañías de biotecnología como Queclon, que hacen enzimas industriales para alimentos, una compañía de software para bancos, Technisys, y bueno, también en esta etapa, en los últimos 10 años, me convocaron de un fondo mexicano, Alta Ventures, Rogelio de los Santos y Diego Cerebristi, para ser managing partner de Alta Ventures, donde ahí tenemos, bueno, con Alta Ventures hicimos la serie B de Technisys, y Clip, tú mencionabas cuando en la previa a esta reunión, Clip sale de ahí, y tenemos una compañía muy interesante llamada Angel Studios, que es una de producción de medios. En conjunto, te diría, me he dedicado los últimos 25 años con una visión global a hacer venture capital. Trajimos el primer modelo israelí de incubadora tecnológica a América Latina para una compañía de seguros en la Argentina, que funciona bajo el nombre de CITES, esa incubadora ahora, porque en realidad el modelo del venture capital se inventa como tal en Silicon Valley. Stanford lo inventa, porque para poder financiarse, porque claro, toda la innovación tecnológica en Boston y Cambridge, Harvard, MIT, eran contratos de defensa y espacial, pero era mucho lobby al presupuesto del Estado. Por eso Silicon Valley, tú sabes que se llama Silicon Valley por el silicio. Así es. Y es porque el transistor que se inventó en Boston, pero no tuvo fondeo el startup, se fue a Silicon Valley, y ahí fue donde obtuvo el primer dinero. Y Stanford es el que inventa, bueno, con ciencia, tecnología e innovación, financiar parte del presupuesto de la universidad, de lo que sean los revenues de tecnología. Por eso cada vez que uno hace algo que googlea algo, le está pagando un poco de royalty a Stanford, ¿no? Así es. Pero bueno, y bueno, la historia siguió, y tuve diversos fondos, 5 unicornios en el camino. Tengo un fondo como inversor, J Ventures en Silicon Valley, que invierte en tecnologías israelíes que aterrizan en Silicon Valley y las escala. Y bueno, y ahora estoy muy enfocado en los últimos 3 años, básicamente todo empezó con Agritechs, ahora son Agri-Food Techs, ahora luego vas a hacer Sustainable Agri-Food Techs. Empezamos diciendo sustentablemente a nivel climático también. Ahora Trump se ocupó de no poner de moda la palabra climático, pero entonces decimos trazability, porque es paradojal, pero si bien Trump en Estados Unidos no quiere hablar de clima y se quiere ir del Acuerdo de París, tiene como secretario de salud a Robert Kennedy, que dice que todo lo que ahora comamos tiene que ser nutricionalmente trazable, y además tiene que estar verificado que venga de suelos regenerados y demás, con lo cual estamos hablando de los mismos algoritmos e inteligencia artificial aplicada a entender qué es lo que estamos comiendo y nutriéndonos. Así que bueno, creo que la introducción ha sido un poco larga, pero eso es un poco mi historia.
y con Karina colaboramos en una compañía de Animal Health, de biotecnología aplicada a... Bueno, la fundadora que quería hacer predicción de pandemias en gripe aviar y criaderos de cerdos. Karina sabe mucho de este tema, particularmente en criaderos de pollos, pero para mí lo interesante es el impacto que esto tiene a nivel de salud respecto de mitigar el impacto catastrófico tanto a nivel social como en las balances de las compañías cuando tienes un costo muy grande cuando tienes una pandemia que tienes que matar a toda tu población animal. O sea que la propuesta de valor para mí, que a mí me entusiasma, y es un desafío que uno tiene con un emprendedor de base científica, es cómo traducir la innovación que está haciendo de base científica tecnológica al impacto que tiene en el balance y en el valor de una empresa y en los costos financieros de una empresa, en el EBITDA. Pues Lisandro, qué interesante el tema, porque cuando hablas de la época del 89, yo tenía apenas 10 años de nacido. Cuando hablas de la crisis del 2000, del 2001, hasta recuerdo el tema de las Torres Gemelas, también ahí, yo estaba apenas a punto de terminar la universidad, la carrera de mercadotecnia en aquella época, hacía 25 años aproximadamente. Y yo apenas tengo en esta industria del Venture Capital no más de 11 años trabajando como incubadora, aceleradora y también ángel inversionista, lo cual estoy tan agradecido de haber encontrado esta industria tan fantástica, que gracias a gente como tú que fueron desarrollando esto en Latinoamérica y haber impulsado este tema de economía, vamos a llamarle, pues es tangente, porque como comentas, la banca tradicional nunca le ha interesado apoyar el emprendimiento, no es su core business, ¿no? Sobre todo si no hay un balance, no hay estos resultados correctos, es todo nuevo, pura proyección futura, y esto suena fantástico. Y bueno, y gracias a estos unicornios que han salido como Mercado Libre, o ahora nuevos también ya en todo el México, en Latinoamérica y en México, como el tema de Clip, que Adolfo Abatz lo conocí hace unos 10, 11 años aproximadamente, y me decía, estoy levantando apenas, creo que estaba en aquella época como por 10 millones de pesos, que son algo así como $500,000. Realmente es nada comparado con lo que vale hoy, ¿no? Arriba de los billones de dólares que vale Clip. Pero ¿cómo en tan poco tiempo, gracias a hacer una industria que antes no existía, sobre todo en México o Latinoamérica, que no somos tan aptos hacia el riesgo, somos muy tradicionalistas, todos nuestros países latinoamericanos, no nos gusta el riesgo, yo sé que decirlo, pero una pequeña población que sí le gusta el riesgo, que está dispuesta a apostar todo por el todo, decir, yo quiero impulsar el emprendimiento, la innovación, se ha hecho este camino, como dice la canción, se ha hecho camino al andar, realmente ha hecho que muchos startups hoy en día, después de 30, 40 años, haya ya un paso firme, haya ya un camino trazado más sencillo de encontrar y descubrir, gracias a gente como tú, Lisandro, por haber creado este gran ecosistema. Y bueno, también sé que uno de los puntos que más te apasiona en este mundo del emprendimiento y tecnología es la biotecnología. ¿Por qué se te ha dado tanto este ímpetu por el biotech? Decir, aquí es donde voy a poner el dedo sobre el renglón y quiero impulsarlo cada vez más fuerte. Mira, Argentina es un país raro. Es el único país de América Latina que tiene 3 premios Nobel en temas de salud y bio, que son Hussein, Leluar y Milstein. O sea que en Argentina, por cuestiones históricas, hay una tradición de investigación científica importante de impacto que hoy llamaríamos biológico en temas de salud. Y esto es un punto de partida, que también Argentina es un país inusual en el sentido de que es el único país de América Latina que ha completado el ciclo nuclear, es el único país de América Latina que produce satélites y exporta satélites. O sea que en Argentina, más allá de la situación de crisis económica recurrente que hemos tenido, en su historia hay una base de historia científica relevante y en particular lo hay en biología. Y yo recuerdo que cuando estaba justamente fundando Endeavor, ¿no? Un americano, en realidad un venezolano que viene a Estados Unidos, que trabajaba en el MIT, Rick Fulop, me dijo, ¿cómo puede ser que Argentina no tenga una empresa potente de biología
instalada, con el talento que tienen. Y otro profesor me decía, porque acá estudiamos del libro de Hussey y de Roberti, Fisiología Biológica en Stanford. O sea que Argentina, te diría, siempre en mi visión estaba que tenía que tener y ver cómo hacer prosperar la base científica que tenía en biología algún proyecto de naturaleza emprendedora, innovadora, con proyección global. Así que ese fue el origen del tema. Y con esa historia, cuando era la historia de los clones de comercio electrónico, ahí no, pero en la segunda etapa que te mencioné de los 10 años del 2000, a partir del 2007, 2008 hasta el 2017, 20, por ahí sí invertí en 2 proyectos de biología y el primero se llamaba ¿Qué clon?, donde un emprendedor argentino que había estudiado en una universidad argentina, había hecho su posgrado en management de compañías de biotecnología en MIT y en Columbia, lo había hecho, vino con una idea de una solución para un grupo científico-tecnológico que estaba basado en la segunda ciudad argentina, Rosario, donde hay un hub muy importante de biología. Y yo le dije, bueno, me parece buenísimo el tema. Yo había estudiado biología en el colegio secundario. O sea que yo como Venture Capital no conozco lo que es la ciencia biológica. A mí lo que me importa es si el problema que resuelve es un problema que resuelve y es grande la oportunidad. Yo soy muy bueno en saber si es grande la oportunidad que uno tiene por delante y si el equipo fundador puede escalar eso y ejecutar la visión para producir una empresa que valga $100 millones al exit para empezar a hablar. Y entonces vino con este grupo científico que habían trabajado en Silicon Valley con gente que venía de Genentech en su momento. Te estoy hablando de los 90. Y yo dije, bueno, fantástico, bueno, dame un caso de uso de la solución tecnológica que quieren desarrollar. Y me dijeron, sí, esto es una solución tecnológica para la industria del biodiesel en la Argentina, que purifica el biodiesel de soja, patatén, patata. Y yo dije, bueno, mira, como yo no entiendo nada de biología, si ustedes resuelven este problema, es un problema que vale la pena resolver, necesito validar esto que ustedes pueden hacer con gente que sea confiable desde el punto de vista de un inversor financiero. Y esta gente había trabajado en Silicon Valley con un chileno que había sido el chief scientist de una empresa que había inventado la vacuna para la hepatitis y había logrado vender su compañía en billones de dólares. Entonces se llama Pablo Valenzuela. Entonces yo le dije, bueno, mira, si Pablo Valenzuela lo sumamos al advisory board y él me dice que este problema que ustedes pueden resolver con un proyecto de desarrollo tecnológico lo pueden ejecutar en tiempo y forma, nosotros invertimos el primer $1 millón en esta compañía de biotecnología. Pablo Valenzuela es una persona, no sé si tú lo conoces o si la audiencia lo conoce, vive entre Berkeley y Santiago de Chile, candidato a premio Nobel. De hecho, su equipo científico fue premio Nobel hace 3 años, por lo que habían inventado. Y entonces desarrollaron el primer proyecto de biología financiado por Venture Capital, innovador de proyección global, que diría en la Argentina, porque en la Argentina no estaba en ese momento el capital para financiar proyectos que no tienen ingresos, no tienen revenues, sino que tienen un programa tecnológico por delante a ejecutar, que si se resuelve, luego vendrán los revenues y los tiempos son prolongados. Así que así empecé, y hoy Queclon es una compañía que tiene una planta industrial de enzimas para la producción de alimentos, vende a México, a Brasil, al mundo. Se han invertido $50 millones para hacer esa planta industrial, ha tenido una secuencia de inversores y es un caso de relativo éxito con desafíos por delante, por supuesto, como toda empresa de biología, pero bueno, así fue mi camino. No siempre es exitoso, también
quise hacer sobre la base de una patente de tenemos en Argentina el Instituto del Eluar en biología, habían desarrollado unas terapias para virus oncolíticos en salud, invertimos en ese proyecto y lo escalamos hacia Estados Unidos, porque la verdad es que cuando tú estás en salud, en Argentina y en general en América Latina, puede estar los primeros miles de dólares para poder iniciar un proyecto. Porque cuando tú tienes que escalarlo, necesitas 5 o 10 millones de dólares. Ese dinero, por lo menos en mi experiencia, en general en América Latina todavía no está. Por eso, una de las preguntas que siempre me hace Karina es, bueno, ¿a dónde escalas tus proyectos de biología? Y yo digo, bueno, en el camino hemos descubierto que si uno quiere escalar un proyecto de biología, tiene que pensar en crear un equipo que por lo menos a nivel del advisory board pueda escalarlo en Estados Unidos para empezar a hablar. Y eso, la verdad es que cuando tú hablas en temas de salud, uno piensa, donde yo vivía en su momento, mi segundo hogar en Boston, no sé si has estado en Kendall Square, la capital de la innovación farmacéutica global, sin duda, está en el MIT, Kendall Square, Harvard, esas 2 estaciones de subte que hay que separan. Ahí hay una. Entonces tú piensas primero en eso, es un desafío enorme, con lo cual yo tengo un socio ahí basado en Cambridge. En el camino, también para escalar biología, apareció hace 5 o 6 años una plataforma en el Silicon Valley conocida como IndieBio, y ahí descubrí que para hacer desarrollo e innovación en biología no hacía falta tener los edificios tan lujosos que hay en Kendall Square, sino que IndieBio era tipo estilo garage. Entonces tú entras en IndieBio y estaba todo el equipamiento, pero la cultura es una cultura totalmente de garage, de startup. Y un colega mío, Grid Exponential, Matías Peire, que fuimos juntos a IndieBio, logró crear toda una avenida para escalar en IndieBio proyectos de startups argentinos que logran ahí obtener una serie A. La verdad, debo decirte que para hacer farma es un desafío que es demasiado importante. Por eso yo decidí en los últimos 4 o 5 años orientarme a la biotecnología para temas vinculados más bien a nutrición, a agritech, y entonces ahí el camino que uno sigue no pasa tanto por Boston o exclusivamente Silicon Valley, sino que yo escalo en San Luis, Missouri, que todo lo que sería el Midwest de los Estados Unidos, donde hay mucha innovación aplicada al agri-food. Claro. Entonces, escalo entonces en San Luis, Missouri, está el BioSTL, que tiene una incubadora que acompaña proyectos, y de ahí también estuve yendo en los últimos años a North Carolina, donde tienen el Triangle de Raleigh, Durham, y un ecosistema de innovación. No sé si están familiarizados en México con North Carolina, pero hay también pharma ahí. Duke University es un hub importante. Y bueno, uno sabe que tiene que preparar desde el inicio a los fundadores de biología, rodearlos de un sistema profesional que con Karina estamos muy empeñados en el caso concreto que compartimos, para que esa gente cuando llega a Estados Unidos sea culturalmente, no solamente a nivel científico, innovador, sino que además culturalmente pueda adaptarse para hablar el lenguaje que se habla en Estados Unidos. En el caso que estamos impulsando con Karina, hay una incubadora de Nueva York que se llama New Lab, que estableció su operación para Sudamérica en Montevideo, Uruguay, y con la empresa esta Metavix, que estamos escalando de salud animal para pollos y cerdos. Es el primer caso de escalamiento que creo que con Karina van a estar ahí en abril, mayo, ya viendo cómo desarrollar el escalamiento en Estados Unidos.
Entonces ese casi que es el principal desafío, ¿no? Cómo hacer que el grupo fundador tenga capacidad de poder navegar en la cultura de financiamiento de los Estados Unidos. Tú me decías, antes de comenzar esto, cuando estábamos conversando, que Guadalajara escala mucho el Silicon Valley. Bueno, ustedes tienen una relación muy estrecha con California, en México, o sea que eso lo entiendo, y bueno, uno está muy atento a este tipo de casos que puedan ser ejemplos sobre cómo desarrollar estos proyectos que en América Latina pueden iniciarse, pero para crecer y prosperar necesitan financiamiento sucesivo que no está en la región todavía, ¿no? Sí, totalmente. Cari. Ahí quería, ya contestaste la 1 y la 2, Lisandro, así que te voy a preguntar directamente la pregunta 3 que habíamos preparado para vos, que me gustaría saber la opinión del rol que juega la inteligencia artificial cuando estás analizando proyectos hoy en día. Nosotros hemos hablado mucho de esto en relación a Metabix, porque obviamente todas estas empresas están intentando usar modelos predictivos a partir de la data, convertirse en una DAS en vez de una SaaS, pero quería que vos les expliques a los chicos que están escuchando este podcast, que están interesados en escalar sus empresas biotech a futuro, por qué es importante que incorporen dentro de la estrategia la inteligencia artificial y el equipo, que no es menor, el equipo, que también es un tema que siempre conversamos. Bueno, la industria del venture capital está en una transformación muy profunda, donde por cuestiones de cómo funciona el mercado en Estados Unidos, con el congelamiento que ha habido de IPOs y exits, etcétera, y por cuestiones regulatorias antimonopólicas, realmente uno advierte, y yo lo veo en mis distintos proyectos, de que el proceso de maduración de la inversión se ha extendido mucho y la industria está, te diría, en un wait and see. Por eso tú mencionabas algunas de las compañías que estábamos hablando, que valen billones de dólares en sus últimas rondas de series B y C que han tenido, pero que tienen filing de IPO y hace 3 años que estamos con el filing de IPO y no logramos hacer liquidez. En este proceso, tú sabes que el primer Silicon Valley del mundo es el Silicon Valley, el segundo Silicon Valley del mundo es Israel, que tiene más IPOs en Estados Unidos y más startups listados que toda Europa junta. Creo que además es el ecosistema de innovación más eficiente que hay en el mundo, eficaz y eficiente que hay en el mundo de hoy. Y bueno, yo estoy muy en contacto con Israel, y en una reunión que tuvimos hace 2 semanas con el Israel Innovation Authority, que sería lo que en México sería el origen de fondos y las incubadoras, decía que el 60% de los startups israelíes que hoy están recibiendo financiamiento tienen en su tesis de inversión inteligencia artificial en ejecución. Y la semana pasada se publicó, no sé si lo has visto, el informe anual de Silicon Valley Bank sobre tendencias de la inversión en Venture Capital, y habla de que el 40% de la inversión en Venture Capital, se refiere básicamente al mundo, pero Estados Unidos, tiene tesis de inversión vinculada a inteligencia artificial. Bueno, yo no voy a decir lo que ya todo el mundo lee en todos los diarios, que la inteligencia artificial tiene un impacto enorme en todos los procesos de trabajo que se nos ocurra, desde la robotización hasta cómo yo trabajo cotidianamente, en cómo hago mi research y mi búsqueda de talento y mi redacción de contratos y mi research sobre hacer el business plan y competidores y quienes invierten. Estoy realmente
estoy muy impactado personalmente en mi trabajo. Solamente estoy hablando de AI, de ChatGPT y de Grok, las herramientas básicas que me cuestan $20 por mes. Ahora, o sea que está claro que la mala noticia de que la industria del venture capital está con mucha dificultad de liquidez. La buena noticia es que hay un foco muy grande en inversión en inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo sabemos que la inversión se ha concentrado mucho. Porque estos números de inteligencia artificial están muy dominados por las inversiones de cientos de millones de dólares en infraestructura. Es ahora que recién inicia, entonces, compañías startups sobre la base de esas infraestructuras que están, en el fondo, concentradas en no más de 4, 5, 6 empresas. Estamos hablando de Microsoft, de Google, de Amazon, de Meta y de ahora incluye también a Tesla. Pero los startups que yo intuyo serán exitosos, serán los startups que utilicen de una manera significativa la aplicación vertical en su propio modelo de negocio de modelos de inteligencia artificial basados en datasets que sean relevantes y con equipos que integran no ya solamente al biólogo, sino al data science, al matemático aplicado, al físico aplicado, y de esa interacción surge la magia de poder tener una solución que sea la ganadora dentro del problema que queremos atender y resolver. Con lo cual, el desafío para el fundador ya no es solamente ver cuál es el impacto que tiene en lo financiero, en la evaluación de una compañía cliente, sino cómo integrarse con disciplina que viene de la matemática aplicada, de la física aplicada, del data science, para poder inyectar en su equipo de gestión este tipo de innovaciones tecnológicas, lo cual constituye un desafío cultural muy grande y significa incorporar talentos que no son ni abundantes ni los que habitualmente estábamos acostumbrados a incorporar. Por eso yo trato de influir en mis startups en ver cómo conectar al grupo fundador original de América Latina con referencias en estas geografías que son referentes para la inteligencia artificial, que siguen estando en Estados Unidos y en Israel, y entonces por eso insisto mucho en que mis startups conecten rápidamente con advisory boards y con gente y estudiantes incluso de doctorado, ¿no?, que estén trabajando en este tema, pero que necesitan de los datasets. Y me interesan en particular aquellos proyectos en los cuales América Latina, en particular América del Sur, que es donde yo estoy más basado, tenga datasets que permitan probar de una manera adecuada la teoría de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de estos modelos de negocios, y ya sabemos que cuando hablamos de agritech y de animal health, Sudamérica es un jugador relevante y tiene datasets relevantes. Claro, para mi sorpresa es que con estas ideas, nuestra fundadora ahora me apabulla, porque Laura se va a la India, porque claro, la invitan a exponer en la India, y se consigue un cliente con una granja con 6 millones de pollos, con lo cual es muy grande también, con lo cual ahí ya te diría que estamos en el medio de una gran incertidumbre, pero yo estoy ávido de fundadores que no solamente digan que quieren hacer inteligencia artificial, sino que demuestren que son capaces de ponerse de novios con data scientists para usarlos en datasets que sí serán nuestra capacidad distintiva a nivel competitivo para poder escalar proyectos. Y todo esto dicho, cuando estamos hablando de América, Europa, ahora aparece la India, pero hay un nuevo
disruptivo ganador en esta historia de los datasets aplicados a inteligencia artificial, que es China. Y yo sé que por cuestiones geopolíticas, los startups que uno está apoyando no son startups que se vayan a instalar en China. Quiero hacer ahí eso, quiero hasta acá que hiciste cosas, hablaste de cosas muy importantes para los, vuelvo a insistir, para los chicos jóvenes que están iniciando sus pasos armando una empresa biotech. Obviamente importante el equipo, obviamente que tiene que tener base de inteligencia artificial, si es posible de entrada, con lo mejor que tengan a su alrededor y después que vayan escalando a mercados como Estados Unidos, no solo para fondearse, sino para buscar el mejor recurso, Alejandro, porque si no, cuando vayan a buscar capital, si la empresa es exitosa en su base, en su primera ronda, en Latinoamérica les va a ser muy difícil fondearse. Digamos, a grandes rasgos, lo que yo creo que aprendí de Lisandro y el mensaje que quiere transmitir. Y a eso sumale que la mayoría de estos fundadores no tienen conocimientos de negocios, de finanzas, de administrar. Bueno, Laura sí tiene un negocio anterior y lo supo manejar muy bien, pero en general son muy científicos. Entonces, lo que hace Lisandro, y me parece sumamente interesante, es ponerle como los alfiles y las piezas del ajedrez alrededor, y en el centro está el rey y la reina, digamos. Entonces los rodea de gente capacitada, que además se va sumando advisors, que lo van ayudando a interiorizarse con ese pensamiento de negocios, ¿no? Que no piense solamente en lo científico, que haya gente que le aporte ese valor. Así que ese para mí tiene que ser el resumen de este, digamos, todavía faltan preguntas, pero hasta acá el resumen de este podcast para los chicos que están escuchando, que sepan cómo se piensa una empresa que triunfe, que siga avanzando en rondas, que venga un inversor interesado y le quiera poner $1 millón, ¿no? O 10, o 3, o 5, no sé, lo que sea. Sí, claro, porque sumado a eso que comentas, Cari, yo veo algo importante en el tema de que esta industria del biotech no es para nada fácil, y Lisandro es donde le queremos preguntar, bueno, muchas personas les da un temor o terror entrar a esta industria del biotech porque son científicos que no saben muchas veces nada de negocio. Entonces, cuando llega un venture capital a ver este análisis, dice, oye, es que veo muy padre tu producto o la idea de esta tecnología, pero el negocio no está estructurado. Y como comenta Karina, me gustaría entender también, al igual que ella, cómo ve esta recha en la industria, porque es mucha regulación, es mucha estructura, y ahorita Lisandro nos dio un toque muy especial en donde diciendo que en el agritech hay una oportunidad más sencilla de entrar que en el pharma. El pharma, cuando es con humanos, es muy complejo. Entonces, creo que estos temas está muy interesante para que gente nueva en biotech se entere de lo que Lisandro nos está comentando. Sí, el valor agregado de un venture capitalist, eso yo lo aprendí de mi padre, ¿no? Cuando yo tenía 22 años, yo estaba lleno de ideas. Entonces mi padre un día me dijo, mira, Lisandro, no me traigas ninguna idea más, si no me decís no solamente qué hacer, dónde está la oportunidad, cómo hacer la estrategia, dime quién lo ejecuta. Por lo cual, cada vez que yo le propongo a un emprendedor encarar un camino hacia una geografía para él desconocida, se lo angustia y lo desespera por la incertidumbre creciente que implica, siempre asocio mi recomendación con decirle, probemos con incorporar entonces al equipo a esta persona que nos va a ayudar a recorrer ese camino. Y en eso yo soy muy bueno, te diría. Yo, si en algo soy bueno, es en usar mi network global, porque de hecho lo es, para poder sugerirle con quién hablar para incorporarlo al advisory board que nos ayuda a recorrer ese camino global. Siempre recuerdo cuando yo invertí hace 10 años, 7 años en una compañía en ese momento llamábamos Big Data, ahora llamábamos inteligencia artificial. Y yo le pregunté al emprendedor, ¿a quién te gustaría tener en este momento sentado en este board meeting para que nos ayude a hablar con gente en Boston?
No, Sandy Pentland, Ana Quiroga. Y entonces, mi LinkedIn es muy potente, ¿no? Y algo que distingue a un buen venture capitalist es que cuando le escribes por LinkedIn, yo le escribí, estando en la reunión del board, le escribí por LinkedIn a esta gente. En inglés, I am a venture capitalist, I am investing in big data, I want to talk to you because te diría, no, sin exagerarte, entre el 50 y el 70% de estas cartas o mensajes que yo envío me responden. Porque a un emprendedor que viene de Sudamérica de pronto no le responden, pero cuando ven que esta persona tiene experiencia, estudió en Harvard, trabajó en Booz Allen, etcétera, etcétera, mi currículum se luce muy bien en esos lugares. Entonces ahí me contestan y me resulta más fácil entonces, incluso que a veces que me respondan en América Latina, porque esa gente valora el track record que alguien con experiencia tiene y cuando tiene credenciales que ellos pueden entender de dónde viene. Y así fue como lo incorporamos al Advisory Board. Por eso, una recomendación genérica es a todo fundador que quiera recorrer un camino que ya reserve un 5% de las acciones de la compañía que va a ir entregando al Advisory Board en función de lograr objetivos de desarrollo de clientes, pilotos de investigación, acceso a financiamiento, que no van a estar en su geografía de origen, concierto. Y eso es para mí un factor clave para determinar si uno entra o no entra en un proyecto, que es entender si el emprendedor tiene la capilaridad para escuchar y para aceptar que va a incorporar gente que va a ser un desafío, tanto desde el punto de vista del lenguaje como de acciones, pero que va a tener que compartir ese upside, esa propiedad de la empresa. Por eso, cuando tú ves un business plan, yo me fijo poco en hacer las cuentas del business plan, porque si la oportunidad es grande, que resuelve un problema de 100 o 500 millones de dólares, para mí es lo mismo, es grande. Y entonces tú ves que tiene el business plan, que estudia en el mercado, y todo eso se valida fácil. Además, cualquier MBA hoy de una buena universidad, es más, hoy hasta ChatGPT te hace un primer borrador de un business plan. Pero después cuando aparece en el investor deck, en el deck el inversor, el equipo, es una sola página con breve denominación del título, en el mejor de los casos con un botón a LinkedIn, cuando siempre yo digo, el éxito del proyecto depende de la calidad del genoma del equipo fundador. Siempre se dice en Venture Capital que las primeras 7 personas que trabajan en la empresa ya trazan hacia dónde va a llegar esta compañía a muy largo plazo. Y en ese sentido, hoy el mercado de los inversores somos más exigentes porque, a diferencia de hace 20 años cuando empezamos, hoy tienes ya emprendedores seriales. Y el mejor predictor que tú tienes del éxito de un emprendedor es cuál es la experiencia que tiene. Y un emprendedor serial ya la tiene. Con lo cual, si no la tiene, es imprescindible que se rodee de un advisory board que le dé credibilidad a que va a poder recorrer el camino, porque el camino no es lineal, está lleno de obstáculos y desafíos que van cambiando y que va a tener que superar. Con lo cual, y además es más largo. Esto también es otra noticia de la industria. Siempre que hablábamos de fondos de Venture Capital, los fondos hablaban que eran fondos que se hacían a 8 años, 10 años máximo. Si estás en biología y quieres hacer un fondo de Venture Capital, piensa mínimo a 12, 15 años. This is good news, is bad news, pero es lo que es. Toma más tiempo. Cuando tú tienes que pasar además por procesos que involucran a átomos, no solamente cuestiones digitales, las iteraciones tienen ciclos que son más largos. O sea que si tú te metes en esto, tienes que aceptar que estás trabajando en un horizonte de 10 años y más. Con lo cual, también hablar con el emprendedor implica saber que uno se está casando
es como un matrimonio. Que en el camino vas a tener que superar numerosas etapas, desafíos y crisis para poder prosperar. Porque finalmente las medallas se las llevan pocos. Tú sabes que... Ahí, Lisandro, ya sé que hablaste de la capacidad de escucha. Yo también coincido en eso. Alejandro capaz que también coincide porque conoce muchos emprendedores. La capacidad de escucha es fundamental, ser humilde, o sea, para aceptar un consejo, una ayuda que uno le pueda dar, pero ¿cuáles son las dos cosas malas o los red flags, como se dice en inglés, que cuando vos hablás con un fundador, con la experiencia que tenés, decís, acá no voy a poner dinero porque no va a funcionar? Sí, así que te vengan a la mente. Sí. Bueno, mi statement está muy condicionado por el hecho de venir de Sudamérica. Y entonces, yo no discuto que hay grandes oportunidades en Pharma, pero en particular, te diría, yo no invierto en Pharma porque yo sé que pierdo control de la operación ya en la serie A. Entonces, que ya no agrego valores. Y por otro lado, los datasets que tengo en Sudamérica no me distinguen. Por el contrario, yo me he enfocado en agri porque para cualquier proyección que tú hagas a nivel mundial sobre el futuro productivo, cuando tú hablas de alimentación y seguridad alimentaria, Sudamérica juega un rol estratégico imprescindible e imposible de no tener en consideración. Es decir, por eso, si hablamos de inteligencia artificial, escala, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, etc., esta región del mundo tiene escala doméstica global. Es decir, si yo hago cosas que funcionan en la Argentina y si tú eres una tecnológica que usa información satelital con algoritmos que trazas suelo regenerado para la producción de papa o de trigo o de soja, tú sabes que esa aplicación implementada en Argentina y Brasil al mismo tiempo es implementada en Estados Unidos, porque usa los dos hemisferios para poder trabajarlos durante el mismo año. Entonces, por eso yo me he enfocado en AgriFood, porque con inteligencia artificial tengo acceso a datasets que son de escala global, que China no tiene, que Europa no tiene, que Israel menos tiene. Entonces, ¿cuál es la ventaja competitiva en inteligencia artificial? En el caso de Sudamérica, están aplicaciones que tengan que ver con soluciones alimentarias, porque si tú consumes pollo necesitas maíz, y el maíz no se hace con hidroponía. Necesitas suelo, agua, tierra, etcétera, para hacer el pollo. Y si comes carne, como come el mundo musulmán o come el mundo cuando prospera, necesitas tener soja, sorgo, nutrición animal. Por eso lo cual no quiere decir que esto sea una recomendación global. En el caso mío, yo he decidido no invertir en Pharma porque no tengo los recursos financieros para poder acompañar las sucesivas rondas que me permitan capturar valor. Y en la siguiente red flag no tiene que ver con la oportunidad, tiene que ver con el equipo. Este equipo tiene en su fundador y en su equipo asesor, escalabilidad global. Y paso mucho tiempo hablando con el fundador y con la esposa o el esposo de la fundadora, porque si no, yo sé que necesito saber que está realmente apoyada, y es en serio, la primera reunión que yo tuve con Laura, la segunda reunión fue un desayuno con el marido. Bueno, pero porque yo sé que un emprendedor, porque además estas cuestiones jurídicas, una empresa accionariamente es un bien ganancial. Es decir, yo paso mucho tiempo evaluando al equipo fundador
y al potencial del equipo fundador de ser escalable a nivel global. Y te diría que si en algo soy bueno, creo que es en eso, lo cual no quiere decir que todo lo que yo elijo sale bien, porque ya sabemos que cada 10 que uno invierte, sos muy exitoso si 1 de cada 10 es un mercado libre y 2 o 3 salen más o menos bien. Y ahí estás rankeado en el top 5% de performance del venture capital global. And it's all about people. No es por eso, y eso no se ve ni surge de un PowerPoint o de un slide. Surge de hablar y recorrer el camino del largo de conocer a la persona y poder predecir su conducta en situaciones de crisis. Es resiliente, es honesta, es transparente. Cuando yo estaba en Harvard, había un profesor de la escuela de negocios llamado Chris Argyris, que era el experto número 1 en equipos, y le pregunté cómo él predecía la conducta entonces de un manager en ese momento, de un equipo de liderazgo. Y me dijo, es muy sencillo, fíjate cómo ha operado en situaciones de crisis. Sí, bueno, creo que este podcast ha sido bastante nutrido y creo que tenemos mucha historia, mucha carnita que contar y sacar. Bastante agradecido contigo, Lisandro. No me gustaría despedir este podcast antes de pedirte, bueno, primero agradecerte y segundo, que nos dieras una última recomendación para 2 personas específicas. Como comentabas en este podcast, It's All About People, o como dice la canción de Billy Joel, It's All About Soul. Todo tiene que ver con las personas, con quién es tu equipo, quién eres tú, no simplemente un pitch deck, no simplemente una corrida financiera, no simplemente un buen producto, sino quién eres tú y hacia dónde vas y qué puedes dejar de legado a esta humanidad, a este planeta. Lisandro, ¿qué recomendación le puedes dar final a este emprendedor que inicia en el camino del emprendimiento tecnológico y, por qué no, de la biotech? Y también a este inversionista que si quiero invertir, pero no me animo a estar en la parte de biotech, ¿por qué sí debo estar en esta industria? Al emprendedor que sueñe en grande, que sueñe grande, que tenga coraje. El coraje no se aprende, por eso la característica de personalidad y de atributos de resiliencia de la persona es algo que lo tiene, o de creatividad, lo tiene o no lo tiene. Y eso es lo que uno evalúa. Cuando se dan estas condiciones, que piense en grande. Y al inversor, si es una persona que no tiene experiencia inversora, yo le diría que acompañe proyectos donde vea que tiene un inversor líder o hay gente en el equipo que tiene track record en lo que le están proponiendo hacer. O sea, nuevamente tiene que ver a la gente, pero del lado del inversor no se trata de soñar en grande, por supuesto querrá sus retornos, pero de evaluar si la gente con la cual está coinvirtiendo, él no va a ser inversor líder, jamás le recomendaría ser inversor líder. Y tiene que estar dispuesto a que va a invertir en 10 proyectos para que 1 o 2 le salgan bien. O sea que tiene que tener resiliencia, tiempo. Muchas veces se dice que Venture Capital es patient capital, capital paciente. Entonces, que evalúe quiénes son los inversores que están liderando ese proyecto. Y en particular, no puedo menos que recomendar que evalúe si es smart money el que está acompañando como inversor a ese proyecto. Porque los proyectos que se basan solamente en financiamiento de capital no son los exitosos, son los que el capital está acompañado por experiencia, compromiso y track record. Y network global en particular, network global. Wow, Lisandro, pues muchas gracias, estoy agradecido, sumamente pues orgulloso de haberte tenido aquí y sobre todo muy agradecido y muy
Pues un honor tenerte este gran podcast de Startups Coffee Talk con alguien de tu calibre, de tu nivel, compartir tu experiencia, tu mentoría, tu sabiduría con este público que nos escucha, que nos ve, sobre emprendedores, sobre venture capital, sobre inversionistas. Gracias por estar aquí y ojalá nos podamos ver en nuestra siguiente edición para seguir platicando más sobre este gran tema de biotech, de innovación, de tecnología. Muchas gracias. Y emprendedores, inversionistas, ya saben, este podcast es para ustedes. Se llevan un gran atajada de vamos a llamarlo, de amor incondicional, de inversiones, de venture capital, de tecnología, de innovación, de emprendimiento, para que tú en tu proyecto, en tu programa, en tu emprendimiento lo puedas hacer más simple, más rápido, con más sabiduría, con más conocimiento, como que dio el día de hoy Lisandro Abril. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Startups Coffee Talks. Hasta la vista. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.